Miércoles y ya estamos arrancando en su late show de los días miércoles, su programa Buen Vivir, a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 198, para Chile, América y el mundo. Y esta noche, una vez más, con mi gran amigo personal, eximio trompetista, yo creo que si no el mejor, uno de los mejores trompetistas de Chile y de Latinoamérica, director de orquesta con una vasta trayectoria en muchas orquestas y muchas direcciones musicales, programas. ¿Quién no recuerda cuánto vale el show? ¿Cierto? Me refiero al distinguido maestro de maestros, don Rodrigo Miranda. Gracias, Rodrigo, por estar esta noche en tu espacio, Las Notas del Maestro Rodrigo Miranda. Muchas gracias a ti, Mario. Feliz de estar acá con toda la audiencia que ha ido creciendo. Yo no me pierdo tu programa y mi espacio, que es un espacio sagrado. Es un espacio donde hay música, que es algo que a ti te apasiona también. Así que feliz de estar aquí compartiendo con tu gente. Qué bueno, gracias. Siempre es un agrado conversar contigo. Nosotros tenemos una relación muy especial, digamos, un vínculo muy especial, más allá de lo que es la música, ¿no es cierto? La afectividad, tú trabajaste con mi papá durante muchos años y eres un gran amigo de él y por lo tanto también un gran amigo mío. Así que para mí siempre es un honor y un privilegio compartir contigo este espacio y este micrófono para nuestros auditores en este programa, su espacio Buen Vivir. Esta noche en los controles Adolfo Marilicán y con la producción de Gótica Producciones salimos al aire. Y bueno, primero preguntarte cómo estás, Rodrigo, un tiempo ya que no nos comunicábamos, sí. ¿Cómo has estado? Cuéntame. Muy bien, Mario. Yo debo decirte que estuve como unos 20 días con una tos más o menos persistente, pero aparte de eso, nada más. A ti te veo más delgado. Creo que los tiempos ameritan que uno baje un poco de peso. Yo también he hecho lo mío, ¿no? Mira, sin azúcar, Mario, sin azúcar, sin alcohol, sin carbohidratos. Mira, ahí aplicándonos, porque fuera de cámara estábamos hablando ahora del metabolismo, que parece que es más lento y hay muchas cosas que son más lentas a esta altura, pero muy bien, Mario. Y eso que te digo, con una conciencia y con la calma de una persona que está muy atenta, digamos, a las señales del universo. Fíjate que sin ponernos tristes, pero hay mucha gente que ha partido y ya a esta altura de los años, de mis años, de verdad te digo, de verdad cada día lo agradezco como algo extra, como un presente, pues. Realmente te digo de verdad, porque son frases bien cliché y son cosas que se repiten mucho en los medios, pero cada día en la mañana digo gracias. Gracias, universo, sí. Gracias al que está ahí arriba en los controles. Porque fíjate que inesperadamente uno a veces tiene noticias. Tú mismo me estabas diciendo hace un rato, un momento, de ciertos achaques, de ciertas cosas que le dan a algunos amigos y otros definitivamente se van nomás. Así es que muy atento a eso y, pucha, qué bueno que uno pueda hacer esto, oye, que uno pueda compartir un poco su camino, su experiencia, sobre todo con la gente más joven, creo yo, tú estarás de acuerdo, que de alguna manera se interesa por la música, que es lo nuestro, ¿no? Exactamente. Fíjate que qué bueno que tocabas un poco ese tema, porque, bueno, uno va aprendiendo cosas y tú sabes que yo soy súper inquieto y siempre estoy estudiando y revisando cosas y la verdad es que uno se va encontrando cosas que muchas veces son considerados paradigmas. Fíjate, te voy a sorprender con algo muy especial. Estuve leyendo estoy viendo todavía parte de un libro que se llama The Self Fix, que en el fondo tiene que ver fundamentalmente por todos los prejuicios y paradigmas que hay en la sal. Te voy a llevar a una cosa muy sorprendente. Resulta que si tú vas al médico,
eres hipertenso. ¿Qué es lo que te dice el doctor? Usted debe restringir la sal porque la sal es un elemento dañino para sus riñones y sobre todo para su corazón y su hipertensión. Es verdad. Pues bien, fíjate que hay un científico norteamericano que escribió este libro porque empezó a revisar realmente si esto era cierto o no. ¿Y qué pasó ahí? Resulta que hay evidencia, y él recoge una serie de estudios, digamos, y evidencia que tiene relación con que la sal no influye realmente en las cifras de presión arterial. Fíjate que en miles de pacientes estudiados, la modificación de la sal, o sea, de la presión arterial en pacientes que restringían el consumo de sal era, pongamos un ejemplo, de 130/80 de presión arterial a 129/80. O sea, eso era una cosa que no tenía una trascendencia fundamental. ¿Te fijas? Despreciable, Entonces, claro. ¿cuál es el problema acá? El problema no es la sal, porque la sal es necesaria por todos los minerales que aporta al cuerpo humano. La verdad es que no tiene sentido, según el autor, tomar agua sola. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfermo, tú ves qué es lo que te indican: soluciones salinas para Sí, señor. reponer los Sí, electrolitos que tú pierdes a través de vómitos, diarrea, qué sé yo. claro que Entonces, sí. el concepto es que él recomienda ingerir un vaso de agua, pero con sal de mar, De en más. ayunas, Sí, todos los días. ¿Cuál sí. es el efecto de eso? Mejora la circulación, mejora los niveles de colesterol y triglicéridos, mejora las características de la piel, mejora la digestión, mejora los procesos inmunológicos, mejora en la condición general y te da un estado de energía superior. ¿Te fijas? Y al revés, ¿qué recomienda él? Restringir los azúcares, porque son los azúcares los que te dañan, los que te producen también riesgo de obesidad, riesgo de hipertensión, riesgo de resistencia insulínica, síndrome metabólico, hígado graso, etcétera, etcétera, etcétera. Y riesgo de infarto y riesgo de muerte también. Entonces no es la sal, es el azúcar. Eso es fantástico lo que tú me dices. Yo le tengo, claro, mucho respeto al proceso inflamatorio, Mario. La gente tiene que saber que tú eres médico y yo soy músico, pero yo te digo desde mi punto de vista de paciente y también por lo que he leído, sí, yo uso sal de mar de Cawill y la muelo yo mismo porque viene con esos granototes grandes, ¿no es cierto? Ahora, Claro, claro. ¿cuánta sal hay que echarle más o menos a un vaso de agua? ¿Unos granos? ¿Una Una cuchara, cucharada no, una chica, cucharadita de té, pero pequeña? claro, una cucharadita de café puede ser, una cucharadita de té que es más chica que la de té, una cucharadita simplemente para un vaso de agua, lo revuelves y siempre va a precipitar una cantidad porque son cosas más, digamos, más pesadas, pero el resto te lo tomas y te lo tomas en ayunas. Sí, y es bien agradable de tomar porque creo yo que todos hicimos eso, por lo menos los de la gente de mi edad cuando éramos chicos, limón con sal, le echábamos un poco de sal al limón y lo chupábamos, tal vez Claro, se le puede exactamente. añadir un poco de jugo de limón a esa agua con sal y tomársela y Claro, tal vez. pero Sí, simplemente él recomienda, como te digo, la sal es con el vaso de agua. Y fíjate que hay evidencias que, pues todas estas cuestiones parten de campañas publicitarias y todo eso. Entonces, cuando empezaron a aparecer evidencias de que el azúcar era dañina, ¿qué pasó? En Estados Unidos se hicieron publicaciones al respecto. ¿Y sabes quién pagaba esas contrapublicaciones? La Kellogg, que en el fondo era una no, no, empresa que sí, eso es increíble. vendía, obviamente, potenciaba, digamos, el consumo de Sí, azucaritas y una sí, serie de sí. cosas que eran azucaradas y todo eso. Entonces, porque son industrias tremendamente poderosas, echan Sí. por tierra todo eso Mm. para seguir fomentando el consumo de azúcares refinados en la población. Y por Y es eso verdad. tenemos los índices de obesidad, de sobrepeso, de enfermedad coronaria, accidentes vasculares, etcétera, porque obviamente tienen más relación con eso,
Y es con el bien, azúcar. y es bien adictiva el azúcar, parece, ¿no? Es bien Absolutamente, absolutamente. Claro que sí. y lo otro, y lo Entonces, último, eh, Mario, perdona, es la sal industrial. La sal que nos venden a nosotros no eh, tiene las mismas características no, seguramente de no la porque sal de mar. tiene aditivos, tiene Mm, cosas que se han procesado y todo eso. mm, Entonces, el autor lo que recomienda es sal de marina, mar. sal de Sí, mar sal o mar. Sí, sal del Himalaya, mm. que también probablemente tiene una Sí, 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 sí. concentración de Sí, 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 iones sí. y electrolitos mucho mayores. Las sales Estamos, que son más digamos, más pro, digamos, por así estamos decirlo. totalmente de acuerdo, Mario, y qué bueno que tú aclaras eso para toda la gente, porque em, existen, sí, varios mitos, también con respecto a las grasas y a, bueno, a la alimentación, a las cetonas y a la... Toda esa cuestión es otro tema que vale la pena a lo mejor conversar en algún momento, pero yo creo que sí, los vegetales al vapor, con unas buenas proteínas ahí y un vaso de agua con sal en la mañana y estamos tiki-taka. Oye, Exactamente. el que era bueno para la sal era Louis Armstrong. Este tipo tiene que haber sido bueno para la sal, Mario, porque era muy sabroso. Mira, en la música tropical se habla de sabrosura. Sí, Yo sí. creo que la única que contradice un poco el tema es la famosa, la pobre Celia Cruz que gritaba azúcar. Yo creo que Azúcar, claro, sí, pues, en este tiempo tendría que gritar salmuera. claro, No sé, claro, algo más exactamente. sabroso, sí, porque, oye, mira, Claro. eh, hablando de Armstrong, que es un tema que a todos los músicos nos apasiona, lo hemos nombrado acá. Mira, le han preguntado a saxofonistas famosos, cuando vino Grossman y Liebman a Chile por allá por los 70, andaban con esos Walkman, que eran la gran novedad, que eran estos toca Sí, cassette portátiles, pues. sí. Eran la novedad del año. Y le preguntaran a qué escuchaban ellos. Ellos dijeron, nosotros escuchamos a Armstrong. Siempre. En la mañana, en la tarde, en la noche, al quedarnos dormidos, levantando. Frank Sinatra declaró que el cantante preferido de él era Louis Armstrong, con esa voz raspada y con Mm. todo ese tema que es el meollo de la conversación que quisiera tener hoy día contigo, Mario, porque así como hay cantantes italianos que tienen una voz bien raspada, que no es precisamente una voz lírica, en el sentido estricto de la palabra, que nosotros estamos acostumbrados a la música clásica con esas modulaciones, esa impostación eh, nítida, prístina, ¿no es cierto? Pero sin embargo nos toca en el corazón, ¿no? Y es ahí donde quería llegar yo. Porque se habla de la música, y se habla a veces del arte de la música, y yo tengo que decir que en realidad pensamos nosotros lo que estamos trabajando y hemos trabajado siempre con la música, que la música es un medio para hacer arte en realidad. Es como la pintura, ¿no es cierto? Tú con la pintura puedes hacer arte o no, pero con la música es lo mismo. Entonces, esta discusión eterna de que si es por música, si es por oído, mira, podríamos hacer varios programas hablando de eso, pero voy a tratar de sintetizar. Viene una señora con un niño y me dice, maestro, mire, mi hijo toca, pero toca de oído nomás. ¿Qué le parece a usted? Me parece fantástico, porque si no tocara de oído no podría tocar ni por música ni por ningún motivo. Eh, pero normalmente, mi querido Mario, se deja de lado un poco, se soslaya un poco el hecho de que tenemos que hacer música. Muchas veces las discusiones se centran mucho en la técnica. El famoso pianista Rubinstein decía, yo sé que hay gente que viene aquí a mis conciertos a ver si yo me equivoco en alguna nota. Pero después se refería a esa gente de una manera muy poco cortés. Y Beethoven también decía, errar una nota es algo despreciable, no tiene ninguna importancia, pero tocar sin pasión es algo imperdonable. Claro, claro, exactamente. El sentido, digamos, el darle el sentido a la interpretación. Que te toque, pues Mario, que te toque, Claro, pero para claro. eso el tipo tiene que sentirlo. Entonces yo siempre digo,
si yo quiero provocar un sentimiento, si yo quiero que la otra persona o que el público sienta, por eso que cuando la gente habla de esa, de ese, de esa retroalimentación, ¿no es cierto?, de ese feedback con el público, claro, si el público es capaz de sentir lo que tú estás sintiendo, ahí se produce la magia. Y es una magia, es un momento realmente mágico, ahora que está tan en Sublime, boga, sublime eso, sublime, claro. ahora Sí. que está tan en boga la física cuántica, los cuantos, ahora que está tan en boga la neurociencia, todas estas últimas investigaciones, hay tanta gente que está abocada a eso, Mario, que es tremendamente, es apasionante lo que está pasando. eh, y parece ser que la música es el lenguaje sublime, tal como tú lo dijiste muy bien, es el lenguaje del alma. La música ha estado presente en los rituales más antiguos, más ancestrales y más profundos. Normalmente cuando nosotros hablamos de culturas ancestrales o primitivas, hay una tendencia a pensar que eran básicos y que no tenían, y generalmente o muchas veces es al revés. Era gente que tenía mucho más conocimiento del que nosotros tenemos ahora posiblemente, su observación de la naturaleza, su contacto con la tierra, con el aire, con el mar, con la montaña, con el bosque, era de tal magnitud, considerando que no había teléfonos celulares, que no había internet, oye, que no había tanto distractor, tanto elemento distractor como ahora, y creo yo que era un estado de pureza del ser humano que tal vez se ha ido perdiendo un poco por toda esta cosa tecnológica, ¿no te parece a ti? Así, absolutamente. Mira, me surgía una interrogante. Tú que eres un estudioso de la música y Louis Armstrong tenía la particularidad que él combinaba, ¿no es cierto?, su voz con la interpretación de la trompeta. No recuerdo otro músico que interpretara o cantara a la vez. Tú que tienes más conocimiento y tienes una vasta experiencia, ¿hay algún otro trompetista más o menos que pueda, digamos, uno no asemejarlo, pero sí que tenga esta capacidad, digamos, de cantar además de interpretar? Mira, hay un trompetista que fue famosísimo y que todos los trompetistas, digamos, de origen afrodescendiente, Sí, sí. hay que decirlo, negros, ¿no es cierto? ¿Mm? Músicos negros, afrodescendientes de la música negra, del jazz. Hay un solo trompetista blanco que ellos consideraron como uno de los suyos. Ellos cuando hablaban y decían, oye, ahí en la esquina de la 51 con no sé qué, en Nueva York o en Chicago, hay un tipo que toca como nosotros. Y ese tipo se llamó Chet Baker. Y Chet Baker cantaba en un estilo absoluto, diametralmente opuesto al de Armstrong en la forma. Pero en el fondo, Mario, era exactamente lo mismo. Era capaz de tocarte el corazón, porque si tú escuchas eh, temas clásicos, baladas, qué sé yo, y el tipo le gustaba mucho cantar, y cantaba de una manera muy suave, que casi se le iba a cortar la voz, y así mismo tocaba la trompeta. Eh, Creo yo que ha sido uno de los trompetistas, junto con Armstrong, que más cerca ha estado de la divinidad, de lo que tú muy bien enunciaste, ese momento mágico, esa cosa que tú no puedes explicar qué es, que se te paran los pelos, que te transporta y que tú relacionas con tus más luminosas o profundas vivencias, impresiones, te toca el alma. Chet Baker. Hay otros trompetistas que cantaban y que ya hacían un poco de payaseo como Clark Terry, Clark Terry era muy divertido porque cantaba con fonemas que no eran ninguna palabra. Él se dejaba llevar y era como que estuviera cantando en marciano o en venusino o en un idioma de Urano. Eh, y, y luego están todos los que van imitando para abajo.
porque no hay ningún trompetista que no tenga algo de Armstrong. Miles Davis no cantaba, que yo sepa, él tocaba nomás. Sí, sí. Y no era, Miles Davis no era tan simpático como Armstrong, era un poquitín más enrollado, diría. Se decía en mi época un poquito más rollo, un poquito más denso. Eh, bueno, el tipo, un genio, indudablemente. Un tipo vanguardista, un tipo que exploraba caminos, que cambió el curso de la música, pero Mario, el que empezó con el tema y el que cambió, pero radicalmente toda la cosa, del mundo conocido, porque se dice que hubo otros, pero que no pudieron grabar, ¿no es cierto? Y que no supimos de ellos. Hay un tipo que se llamó Buddy Bolden, que fue el primero que estaba ahí en New Orleans, del cual no hay registros ni de grabaciones ni de nada, que era un barbero. Y ese, cuando había un funeral, agarraba la trompeta y se iba tocando en el funeral, que es donde se desarrolló gran parte del jazz, ¿tú sabes? Y dice la leyenda que se escuchaba del otro lado del río Mississippi cuando este tipo tocaba. Buddy Bolden, hay una foto, una sola foto donde aparece con su trompeta. Después enloqueció, terminó con esquizofrenia. Y fíjate que hay disculpa que me alargue tanto, pero Ujú. hay una, no sé si es leyenda popular, pero como el tipo tenía, tú que eres médico, me podrás, eh, mira, él tenía una enfermedad, un trastorno mental, quiero expresarme bien para no embarrarla, que parece que era esquizofrenia, pero que él, cuando tocaba una frase, su problema que tenía no le permitía repetir la misma frase. Entonces, Mm, él no podía repetir. Entonces se dice que eso sirvió mucho como para que se desarrollara el tema de la improvisación, porque la gente lo escuchaba y siempre hacía cosas diferentes con el mismo claro. tema. Así que es posible, no sé, tú me sacarás de la duda, pero Capaz que tuviera además un TOC, como un trastorno obsesivo es, compulsivo, que en alguna medida le exacto. tenía la obsesión de ser siempre notas distintas, qué sé yo, figuras distintas, no sé. Y Pero frases algo por distintas, ahí claro. era. Entonces, Claro, claro, entonces, decía lo mismo, pero de diferente manera. Y cada vez claro. que tocaba, fíjate que yo conocí también a Alfredo Espinosa, el saxofonista chileno, que fue brillante. Él también tenía ese don. Él hacía 10 solos y los 10 solos eran totalmente diferentes uno del otro y todos brillantes. O sea, tenía un dominio del instrumento, pero una capacidad, una creatividad Claro. increíble. Mm. Oye, yendo a lo personal, ¿nunca te dio por cantar? Sí, Interpretar y cantar además. sí, sí, fíjate, me gustaría mucho. Todavía no pierdo la esperanza de cantar algo. ¿Ya? Eh, creo yo que cantar es una cuestión tan directa, ¿no? Porque este instrumento, mira, yo empecé hablando de eso, Mario, ahora. Eh, si tú recuerdas, por ejemplo, no sé, Claudio Baglioni, Nicola Di Bari, gente Adriano Celentano, que no eran tipos cantantes así, o cantantes, no, pero tenían esa cosa que te comunicaban de manera tan genuina. Esa cuestión esencial, Mario, que tú escuchas una canción o una interpretación y tú te sientes en un lugar conocido. Eso es muy raro de explicar. Tú sientes como que eso, como que estuviste ahí antes. Es muy difícil de explicar. Es una cuestión profunda que tiene la profundidad del universo. Algo de sabor un poquito a eternidad. Eso es lo que nos pasa con la música cuando nos gusta y nos toca. Al revés de la otra música, esa que no nos toque, que es desechable, que pasa, y ahí no me voy a meter en ningún estilo, porque creo yo, Mario, que hay solamente buena y mala música, pero hasta eso es discutible. Porque Sí, ¿cuál es sí. la buena música y cuál es la Mm, mala música? Mira, Quincy Jones, cuando le descubrieron su trompetista también, ¿no es cierto? sí, sí. Tremendo. Y productor tremendo, todos lo conocemos por sus producciones con Michael Jackson, qué sé yo. Michael Jackson, claro. Claro, cuando él tuvo que dejar de tocar porque tenía un aneurisma cerebral, lo operaron y le dijeron, mira, tenemos una buena noticia. Quedaste muy bien, pero descubrimos otro aneurisma en el otro hemisferio, así que te vamos a tener que operar en 6 meses más. Lo operaron y le prohibieron de por vida que tocara la trompeta.
Ahí se dedicó, él dijo, yo voy a estudiar y voy a ser un buen productor. Y se fue a París porque quería estudiar eh, cuerda, un buen... Y allá se encontró con la Nadia Boulanger, que era lo más, una diosa, una eminencia. Mira a Quincy, le dijo, toda la música está hecha con 12 sonidos. La de los grandes maestros, todo son 12 sonidos. Y lo otro que le dijo, y ahí es donde quería llegar, Mario, tú para estudiar música tienes que respetar todas las reglas, todas las reglas. Ahora, después cuando tú quieras hacer música, tienes que romper todas las reglas. Claro, Espero que en la medicina tú no estés siguiendo esa línea, porque si no, claro, no voy a pero es tratar que mira, contigo. fíjate que la medicina va cambiando en el curso de los años. Yo cuando empecé a estudiar medicina, muchas cosas que eran conceptos muy rígidos, estos han ido cambiando en el curso de los años y la verdad es que tú te vas encontrando con nuevas técnicas, con nuevas formas, cosas que inicialmente se consideraban casi una aberración, digamos, pero sin embargo eso no es tan así. Todo esto va pasando por diferentes etapas, por experiencia. Y hoy en día lo que predomina es otro concepto, es el concepto de la medicina basada en la evidencia. Ese Ah, es el mira, concepto que se prima hoy en día. ¿Qué mira, significa? Que si hay evidencia científica de esto, pues es absolutamente válido. La medicina antiguamente era muy rígida y los conceptos de los antiguos médicos eran, pero muy estrictos, digamos. Hoy en día no es así. ya, mira, ha ido cambiando. Y Pero claro, claro, una sola cosita, cuando yo fui alguna vez a un médico, alguna vez en ese tiempo se hablaba de neurosis de angustia, pero yo tenía como 20 años. Ya no existe esa cuestión, ahora se llama ansiedad generalizada o no sé qué. claro, van cambiando los conceptos. Bueno, Ya, vamos a ir a un corte, ya. vamos a ir a un corte necesario y vamos a volver en esta interesante conversación. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 198, para Chile, América y el mundo. Estamos esta noche con con el profesor, maestro de maestros, Rodrigo Miranda, en su espacio Las Notas del Maestro Rodrigo Miranda, conversando un poco de la vida, pero también además un poco de Louis Armstrong. Y bueno, ¿qué te parece si podemos escuchar alguna cosa del Sí, maestro? ¿No es cierto? Sé que grabaste una cosa muy especial para nuestro programa, así que cuéntanos un poquito. mira, en el año 1967, mi querido Mario, Estados Unidos estaba pasando un momento bastante convulsionado. Había bastante efervescencia política. También había un tema, no racial, pero había problemas. Entonces se le compuso, fíjate, un tema especialmente para que lo cantara Louis Armstrong, que se llama What a Wonderful World. Y ese tema, cuando se lo presentaron a Luis, a él sí le dijo, sí, está bien. Sin embargo, el presidente de la compañía, acuérdate que en ese tiempo las que mandaban eran las grandes compañías de discos. No era como ahora que tú puedes sacar una producción por tu cuenta. Era todo muy caro y el tipo lo encontró muy poco comercial. Entonces dijo, sí, bueno. La cuestión es que Luis, cuando le dijeron que para hacer ese tema se requería de una orquesta atípica. No era un grupo, no era un quinteto, ni eran 10 músicos, sino que era una orquesta mucho más grande, pero que no había recursos para hacer eso. Él se puso, fíjate, se metió la mano al bolsillo, disminuyó sus honorarios y grabó el tema en el año 1967, como te estaba diciendo, y en el 68 en Estados Unidos no lo promocionaron porque eh, pensaban que era un tema que no era rápido, no era bailable, pero en el Reino Unido, fíjate, fue número uno y explotó y después, bueno, lo grabaron otros artistas y está considerado ahora uno de los temas más emblemáticos de la era Armstrong. Creo yo que fue una de las últimas, o si no la última cosa que él grabó,
What a Wonderful World. Fíjate que cuando uno lo escucha, no sé por qué, a mí me pasa que yo lo asocio un poco con el espíritu como navideño. Los tipos lo compusieron y está tan bien hecho que evoca tranquilidad, paz, bueno, y como lo canta también Luis. Entonces, claro, yo para que, como se dice en la jerga de los medios, para que no guateáramos, mi querido Mario, y esto no se nos fuera muy, muy abajo, esta versión es un poquito más tipo reggae, un poquito más movida. Y entonces yo estaba bromeando ahí con nuestro querido Adolfo y contigo. Antes yo te dije, me metí en el estudio en la mañana, en el ala oeste de mi casa, en el estudio que está ahí un poco más allá de las caballerizas. Bueno, tuve que pasar por la cancha, por el golf y todo eso, ¿no? Así que fui y grabé en la mañana. Así que Perfecto. ahí Bueno, está lo que hice especialmente para tu programa y que también va a servir muchas como un gracias. adelanto para mi podcast que quiero hacer Así, ya, yo por ahí. ya vamos a O sea, conversar de eso después. Sí, sí, ya sin está. duda. Vamos, póngale Escu- play, don Póngale Adolfo. play a What a Exactamente. Wonderful World. Ahí estamos tocando absolutamente en directo. No es un doblaje, No, no. porque a veces hay gente que hace como que está tocando, ¿no es cierto? Y pone una grabación. Pero si Sí, tú te fijas, yo estoy ahí con los audífonos sí. puestos. Nosotros no lo escuchamos, pero sí al aire sale. Sí, sí, Eso, sí, sí. Sí, 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 sí. me imagino que sí. Pero yo Sí. espero que así sea. Pero, oye, No, no. pero no se ve el micrófono porque Sí, entonces recorté un poco el video yo. sí, Y te dije ya que la versión es más o menos corta, sí, sí. pero esa es la idea. Y esa es una cornet, la que estoy tocando, no es una trompeta propiamente tal, sino que es la antecesora de la trompeta. Eso era. Muy bien, pues, muy bien. Excelente, sí, excelente. Esto Eh, es maravilloso, ¿ah? Ese tema, como tú decías, te da una sensación de una paz espiritual tremenda. Es una Está cosa que bien. te llega, sí, te llega al alma, te llega al corazón realmente, porque más allá de la melodía tremendamente armoniosa, el sentido de eso es fantástico. Fíjate que los niños lo perciben tan bien. Yo he hecho la prueba, Mario, de tocarlo en jardines infantiles. No hace mucho lo toqué ahí en el jardín de uno de mis nietos, de los dos nietos míos en realidad. Ya. Y los niños felices y se quedan tranquilos, ahí no vuela una mosca. Lo he tocado en grandes espectáculos, mucha gente y toda la gente muy atenta. Sí, produce un clima bien especial. Qué potente es la música, qué potente. Absolutamente. Las grandes obras de los grandes compositores, fíjate, em, hay compositores como Tchaikovsky, por ejemplo, que era un tremendo... oh, él no sé de dónde sacaba unas melodías bellísimas.
las melodías que él creaba. Y nos envolvió y nos dejó melodías inmortales, como los conciertos para violín, el concierto para piano, ni hablar del Cascanueces, qué sé yo, el Lago Los Cisnes. Y Beethoven, que para mí creo yo que es el más grande de todos, magistralmente en su séptima sinfonía, en el segundo movimiento, hace una nota, una sola nota. Pam, 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 tan, tan, pam, pam, pam. Viene a cambiar la nota varios compases después, naturalmente que va cambiando la armonía. Pero mira la genialidad, y bueno, ni hablar de la quinta sinfonía. Ta, 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 Claro, ta, 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 cinco notas. claro, Oye, claro. y bueno, pucha, cuando hablamos de música ya me empiezo a acordar de mucha gente, qué sé yo, de esas cuestiones que le han llamado la atención a uno. Pero yendo a Luis, bueno, su legado es inmenso, cambió la historia de la música. Antes de Armstrong, el ritmo era mucho más a tiempo, Mario, era más cuadrado, y tú lo sabes, era más Así cuadrado, o es. sea, todo el mundo tocaba como las marchas, porque las marchas ejercieron una tremenda influencia en el jazz, porque aparte del folclore, aparte de la música judía, alemana, de latina, de todas las influencias de esa salsa que se armó en New Orleans, bueno, la gente tomaba ese instrumento de las bandas, de las grandes bandas de los ejércitos y que habían quedado de la guerra, de secesión y todo eso. Entonces, había una cierta impronta marcial en las primeras manifestaciones. Entonces, cuando tocaban, la cosa era más o menos así. Ta, tora, tu, ta, pa, pa, pam, tu, ta, ti, turi, tu, ti. Cuando llegó Armstrong hizo lo mismo. Tra, tu, ta, tu, ta, tu, ta, turi, bu, bla, pa, pa, turu. Ya era medio como un poco anecdótico, no tan Claro, disciplinado. Bueno, como era él, como era él. A los 14 años lo encerraron en un reformatorio. Este tipo tuvo que estar en la calle y hacía morisquetas, gestos con la cara, porque tenía ese don. Entonces se ganaba la vida en eso. Todo eso le sirvió después. Y su madre, tú sabes que lavaba ropa, era pobre, pobrísimo. A Luis lo adoptó una familia y él hasta el último día de su vida siempre se acordó de ellos. Una familia que lo adoptó y le compró, ellos le compraron su primera trompeta, y si no, no habría llegado a ninguna parte. Lo adoptaron, era normal que en ese tiempo un niño que no, la familia no podía, digamos, criarlo, darle sustento, entonces se lo entregaban a otra familia que pues, sí podía. Eh, Cuando uno a veces está buscando en su pasado y cree que pasó momentos difíciles, vaya que hay gente que pasó momentos, ni te digo la mamá, porque la mamá tuvo que hacer de todo a veces para poder subsistir, de todo sin con Mario, duda, o sea, claro, sin duda, claro, sí, claro, situación entonces, compleja. sí, sí, Exacto. Sí, sí, sí. era. Oye, bueno, tú estás ya sin duda aquí incorporado a la era digital y estás próximo a lanzar tu podcast. Cuéntanos Sí, un poco y para nuestra audiencia también, en claro. cómo se va a desarrollar, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a lanzar. Luego, muy luego, es solamente obedeciendo, Mario, a ese deseo casi irresistible de hablar de mi experiencia, de contar cosas, porque a veces uno ve a los jóvenes no perdidos ni nada, sino que uno nota que uno podría contribuir muchísimo con las cosas que uno tuvo que pasar, por el camino que uno tuvo que recorrer en otras condiciones, en otras circunstancias, y que a ellos les serviría mucho. Y lo que me ha hecho decidirme a hacerlo, Mario, ha sido la experiencia del contacto directo con los jóvenes de ahora, porque fíjate que hay bandas ahora como los Chancho en Piedra, que ya no son tan nuevos, pero los Tetas, Joe Vasconcelos, mucha gente
me he encontrado y nos ha dicho ustedes los músicos de estas generaciones anteriores nos inspiraron a nosotros nos fijábamos en ustedes, como le pasó a tu padre, po. La generación de tu padre nos inspiró a nosotros y nosotros inspiramos a otros. Y por la forma y por los programas como eran, entonces en la casa se da cuenta, digamos que era muy didáctico porque nos veían tocando ahí. Hay gente que me ha dicho, nosotros veíamos el programa o tal o cual programa, solamente para ver la orquesta cuando se iba el programa, cuando terminaba, y esas improvisaciones y esas cosas. Cuando tocábamos en Sábado Gigante con Mario Gea, padre, todos teníamos que tocar en algún momento, todos. Ahí todos los monitos bailaban, todos teníamos que hacer un solo. Valentín nos andaba toreando siempre con el piano. Maestro, toquemos esto. Y bueno, y la gente en la casa percibía esa cuestión. Eso no se da ahora porque Mm. así como no existe un club de jazz donde se puedan hacer jam session, donde uno pueda tocar para los pares, ¿no es cierto? El sistema ahora son restaurantes, más bien donde se hace jazz, pero eso es diferente. Pero en ese tiempo, fíjate, y todo eso, Mario, me ha llevado a esta conjetura de decir, pucha, ando con una camionada de experiencia, de conocimiento, de experiencia, porque cuando uno sale de la universidad, Mario, yo estudié en el conservatorio, eh, empieza recién el camino, ¿no es cierto? Y la vida y después dirá si uno lo hizo bien, si lo hizo más o menos, qué sé yo. Pero todo ese camino es una gran enseñanza y es un material que está ahí, son las Así vivencias. Así es. Bueno, yo te contaba algo ahí fuera de micrófono y Sí, fuera de cámara también, ¿no es cierto? Que eso es algo tremendamente importante. Yo te decía que obviamente estoy haciendo un curso que es en un instituto de negocios, que la mirada de esto es simplemente valorar tu experiencia como el tesoro más preciado que tú tienes. La experiencia que has adquirido a través del tiempo, a través de los años, ¿no es cierto? De qué manera tú la puedes plasmar en un webinar, en un curso, en un podcast, en lo que sea, digamos, pero sí, además transformarlo en una forma de no solamente entregar ese contenido, sino que porque además tú tienes que valorar eso y tú le puedes poner el valor que tú quieras, de acuerdo a tu condición y lo que tú realmente valores tu trabajo. Y eso es lo más importante. Y eso fíjate que yo te voy a decir que la gente lo valora. Las nuevas generaciones valoran el trabajo y sí, sobre todo la experiencia del maestro Rodrigo Miranda. Esa claro, trayectoria impecable, esa trayectoria, digamos, de muchos años de haber recorrido muchas, muchas cosas. sí, Vaya, caramba, todo eso ha sido un trabajo tremendo. sí, Entonces, todo eso tiene un costo, sin duda. sí. Y uno se Claro, olvida de repente, uno pierde un poco la noción y ahora tú mismo, ahora, yo te pongo como ejemplo, tú dices cosas, nombras, uno tiende como a veces a minorizar, no se da cuenta uno de lo que hizo. Yo a veces me encuentro con gente que me dice, oye, pero si ustedes tocaron en tal parte, en tal ocasión, con motivo de esto, y yo no me acuerdo, o en tal programa, fueron tantas instancias, tantas. En ese tiempo el ritmo era vertiginoso porque los programas iban cambiando, qué sé yo. Hubo programas que fueron clásicos y que duraron muchos años, pero entre medio hubo muchos programas que nacían, que se acababan, que cambiaban de formato, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no se acuerda uno de todo lo que hizo y a veces era tanto el trabajo, a ver, era tanto el quehacer, digamos, que uno ya no se acuerda de todo. Sí, pero claro. sí. ¿Y sabes cuál es el concepto más importante, Rodrigo? ¿Mm? Es más allá de lo que tú hayas hecho y lo que quieras entregar, es dejar un legado. Eh, Dejar un legado a las nuevas generaciones. Porque eso al final, ¿qué significa eso? Que tú trasciendes. Trasciende, claro, Vas a claro que sí. trascender, digamos, sin duda. Yo creo que eso es lo que todos aspiramos, es dejar un legado en relación, hagamos, a tu actividad, a lo que tú has desarrollado a lo Sí, largo de tu vida. sí.
Es como una misión, ¿no? Sí, claro. Es un propósito y que nos llena el alma, no. En esta etapa de la vida, en la etapa mía, digamos, es muy reconfortante. Es algo que te hace sentir muy bien. Te hace sentir muy Pero bien cuando claro, alguien te llama y te dice, maestro, muchas gracias. Pucha, yo tengo alumnos, po, Mario. En otro capítulo vamos a hablar tal vez de eso, pero hay tipos que se han destacado muchísimo y dicen, yo mis primeros pasos los hice con el maestro Rodrigo Mirán. Hay algunos acá y otros en el extranjero. Y claro, uno ve a dónde han llegado y por Dios que reconforta eso, por Dios que se siente claro. bien uno con eso, fíjate. Oye, y fíjate que yo he aprendido mucho, digamos, en lo que estoy haciendo y todo eso, porque te da una visión distinta, porque la gente, ¿qué es lo que espera el común, ¿no es cierto? De los mortales, ¿qué es lo que espera? Llegar a jubilarse y ahí quedarse echado, ¿no es cierto? Vivir de los Claro, recuerdos, bla, bla, sí, bla. sí, Pero no, pues, si en el fondo cuando tú te jubilas, la verdad es que simplemente dejas una actividad más bien continua, pero sí, pasas a otra etapa. Y sí, esta etapa tiene que ver con lo que estamos conversando. estoy muy Es de acuerdo. realmente trabajar, pero de una forma distinta para este conocimiento, esa experiencia, tú se la puedas volcar a otras Sí, sí, personas, sí, a sí, otra sí. generación. Es muy Entonces, al final, ¿qué enriquecedor. pasa? No te jubiles, No, no no, hay no, que no, no. jubilarse, porque No, por ningún jubilarse es un motivo. tema mental, es Sí, un señor. concepto de la mente. Sí, Fíjate que es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Se agradece mucho y hay ejemplos en la música, como el de Charles Aznavour. Aznavour, a ver. Sí, Aznavour. Aznavour sí, sí. murió, tenía un recital al otro día y murió el día antes, es decir, murió con las botas puestas. Bueno, El claro, tipo que andaba recorriendo el mundo cantando. Ahí tenés tú a Paul McCartney, ahí tenés tú a Mick Jagger. Yo creo que Mariano Mori y todos esos argentinos ya venían afirmándose en las polillas cuando venían al final, pero ellos cantaban, claro. mira, con su peluquín, con su, con todos sus eh, maquillaje, estos argentinos de Fiero, Goyeneche, todos Oye, esos viejos. sin ir más lejos, el mismo Ozzy Osbourne, un gallo Sí, reventadísimo, pero pero que claro, realmente este gallo fue, pero terrible, pues bueno, ese es sí, 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 po, realmente un diablillo, como dirían por ahí. un Este, diablillo. un diablillo y da su último concierto y la semana siguiente se murió, weón. Ya está, Increíble, fue claro, su despedida, ¿te fijas? claro, claro, Pero, claro, pero es claro. así, pues. No, 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 claro, ¿cómo tú puedes permitirte echarte a morir? Porque eso de quedarse en la cama es echarse a morir. Y la vida, bueno, eso da para otro capítulo. Yo ya tengo anotado varios capítulos contigo ya, Pero que claro, podríamos claro. hablar de eso, sí. Estar activo y es lo que no me gusta. Fíjate que tú respiras pasión, Mario, por lo que tú haces. Así lo veo yo. A mí también me preguntó una periodista en México, creo que fue. Me dijo, ¿cuántos años lleva usted trabajando, maestro? Yo le dije, nunca he trabajado. Yo jamás en el conservatorio pensé, ¿qué instrumento puedo tocar yo para ganar más plata? No, a pesar de que algún compañero alguna vez me preguntó. Un compañero que al final eligió la flauta. Y yo le dije, pero yo nunca he pensado en eso. Y me he dado cuenta, Mario, que todo viene como por añadidura, cuando uno ama lo que quiere, cuando uno tiene, obviamente, algún talento para eso también, porque si yo hubiese querido ser futbolista, todavía estaría en la escuela de fútbol después de 80 años y no le pega ni al quinto bote. Pero creo yo que ha sido una buena vida y no la he tomado como un trabajo, ¿no? Yo creo que una cosa, poder hacer lo que a uno le gusta en la vida, creo que es un regalo. Sí, sin duda, sin duda. Y hacerlo con pasión, ¿cierto? Sí, pues sí, como la Sí. música. Bueno, partimos hablando de la pasión de Armstrong. Este tipo era pura pasión, era puro corazón. O sea, mojaba la camiseta, hasta en una nota que tocaba el tipo entregaba la vida
y nos dejó ese legado que tú aludías. Tremendo, tremendo, porque como decíamos, es antes de Armstrong y después de Armstrong. Alguien me dijo una vez por ahí, oye, tú tocas muy parecido a Neil Armstrong. Y yo le dije, tú no andas tan perdido porque Neil Armstrong, su hobby era la trompeta, pues sí, era astronauta, todos sabemos, pero tocaba la trompeta también. Sí. Y otra señora una vez me dijo después de una presentación, me dijo, y maestro, ¿y usted qué signo es? Ah, señora, le dije, yo soy Sagitario. Usted es de diciembre. Sí, soy de diciembre. ¿Y de qué día? Ah, le dije yo, mire, yo nací el mismo día que nació Beethoven. O sea, el 16 de diciembre, que es el mismo día que nació Beethoven. Entonces la señora me dijo, ahí está, pues me dijo por eso. Y yo le dije, sí, pues, de ahí la sordera. Claro, ahí está, po. Sí, Nos sí. Bueno, parecemos, dijiste tú. Sí, claro. sí, absolutamente. Claro, claro. Ese otro tema que también podríamos tocar un día, Mario, porque este Beethoven, cuando ya no escuchaba ni nada, él estaba componiendo y ahí tú me podrás apoyar mucho más porque yo tengo mi teoría, pero creo yo que eso de escuchar de manera interna, no sé, pues es como que te falla el parlante y a lo mejor tú percibes, no sé cómo será eso de escuchar sin escuchar. Tal vez hay una Claro. reminiscencia del sonido, no sé cómo será, pero el pobre no lo Yo pasó creo nada que de tiene que ver bien. con la vibración, más que nada. O sea, probablemente. Sí, Ya, sí, sí. sí. Él dirigió alguna Es vez, otra forma. Claro. tuvo que Es un dirigir tema sin escuchar, sensorial, pero claro. bajo otra vía. Tuvo que dirigir sin Claro, escuchar. Y exactamente. bueno, y esos tipos eran bravos, ¿eh? O sea, Beethoven decía, voy a estrenar mi concierto de piano y lo voy a tocar yo mismo, o sea, a ese nivel. Y Mozart igual. Sí, pues, Nada de encargarle a otro tipo que con tocara, una no, no. disciplina tremenda, digamos. Claro, Claro, o sea, daba lo mismo exacto. que lo estrenara un pianista célebre o él. Imagínate el nivel. O sea, yo lo toco. Claro, claro. Qué maravilla. Qué bien, ¿eh? Sí, Bueno, la verdad es que se nos pasó la hora, como siempre, pero se una nos vez pasó más, la pues hora, Mario. Pero pero si una vez más se nos pasó la recién hora. empezamos. Claro, es que la conversación es tan Sí, entretenida y fluida que en realidad se hace, pero muy, muy ameno y muy grato. Así sí. que bueno, ya estamos terminando esta edición nueva del programa Buen Vivir. Y nada, desearte éxito, Rodrigo. Tienes que avisarnos, obviamente, cuando vas a lanzar este podcast y obviamente te vamos a ayudar y apoyar, pero en todo lo que necesites. Y nada, pues hay nuevos proyectos, nuevas ideas Sí. que los vamos a conversar en su minuto. Hay ideas ahí que tenemos que lanzar y además tenemos pendiente ahí una reunión juntita. Sí, Tengo pensado ahí que vayamos, hay unas cositas de jazz también que por ahí están sí, ahí sí, sí, sí. circulando, así que creo que nos vamos a juntar ahí para ir a disfrutar ahí alguna cosita, ¿ya? Dale, Así ya, que pues. un abrazo, que tengas una linda semana y bueno, siempre agradecido por la compañía. Sí, pues Mario, guárdame mi espacio aquí, la nota del maestro Miranda, porque no pienso renunciar yo aquí, pues sí, esta cuestión es Es su aparte, es casa, extra. es Sí, su sí, casa, amigo sí, querido. no, Es su siempre un casa agrado. y si Dios así lo quiere, nos vamos a ver, digamos, en una proyección para un poquito más adelante en una cosa más macro. Así Ya, pues que Mario, vamos a pujar por eso, vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a estar haciendo alguna otra cosa. un Así abrazo. que nuestros amigos que disfrutaron de este programa y de la compañía de Rodrigo, les deseamos también una mejor semana. Y si Dios así lo quiere, nos encontraremos en 7 días más. Que Dios los bendiga a todos y gracias por la compañía. Gracias, amigo. Que tengas una linda semana. Igual. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el doctor Mario Ojeda. Mario Ojeda, buen vivir es Mario Ojeda.